sírvase a leer la moción presentada por el señor asambleísta Esteban Albornoz en la parte resolutiva, por favor. Bien, el asambleísta Esteban Albornoz ha hecho la ponencia de este informe. De inmediato se dará lectura a la moción que ha sido presentada. 6 de mayo de 2021, para señor Magíster César Ernesto Vitardo Caicedo, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto: mociones para el tratamiento de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. De mi consideración, en mi calidad de ponente y presidente de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico Productivo en la Microempresa, amparado en los artículos 64 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tengo a bien de remitir adjunto al presente las mociones para el tratamiento de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, a fin de que sea sometida a votación dentro de la sesión número 706 del Pleno de la Asamblea Nacional. Por la atención que brinde el presente, le anticipo mi agradecimiento con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, ingeniero Claudio Esteban Albornoz Vintimiglia, presidente de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico Productivo de la Microempresa. Moción. Allí la lectura de la moción por parte desde la Secretaría. Vamos a seguir escuchando. Ha distribuido en sus curules electrónicos el presente documento con relación al tratamiento de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, producto de escuchar y procesar las intervenciones realizadas por los diferentes asambleístas en el Pleno de la Asamblea Nacional. En virtud de lo dispuesto en los artículos 64 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito elevar a votación las mociones que se detallan a continuación para la aprobación del máximo órgano legislativo. Moción 1. Mociono el allanamiento de los artículo 3, artículo 4, artículo 6 y el artículo 7 de la objeción parcial presentada por el presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Moción 2. Mociono la ratificación del artículo 19 del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Finalmente, se dispone a la Secretaría General se efectúen los ajustes o cambios de forma que correspondan, así como de ser el caso, se realice la codificación y o renumeración del texto final del proyecto de ley orgánica reformatorio a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, previo a su envío para su publicación en el registro oficial. Está ahí la moción, señor presidente. Gracias, señor secretario. Vamos a proceder con la votación. Entonces, será la primera votación que realizaremos. Tiene que ver con la moción número 1. Tiene que ver con la moción número 1 del bloque de allanamientos en la propuesta del asambleísta Esteban Albornoz. Por favor, señor secretario, proceda con la votación de la primera moción, por favor. Procedo a tomar votación, señor presidente. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. Bien, hemos escuchado la lectura de la moción que ha sido planteada por el asambleísta ponente del informe, el legislador Esteban Albornoz. Habrá dos votaciones. La primera votación, que se cumplirá en pocos instantes más luego del registro correspondiente, será por el bloque de allanamiento, y la segunda votación tiene que ver con la ratificación. La moción número 1 plantea el allanamiento a los artículos 3, 4, 6 y 7 de la objeción parcial presentada por el presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, mientras que la moción 2 va por la ratificación del artículo 19 del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, que inicialmente fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Diana. Así es, el asambleísta Esteban Albornoz
que fue el único asambleísta en intervenir, él en calidad de asambleísta ponente, señaló que las observaciones realizadas por el Ejecutivo son observaciones más de forma y que mejoran el texto de la normativa. Además, en su intervención, él recalcó cuáles son los objetivos de esta reforma, objetivos que no se ven alterados por la objeción parcial del presidente de la República en calidad de colegislador. Así recordó que los objetivos son permitir a los gobiernos autónomos descentralizados administrar los recursos de mantenimiento y mejora recaudados por concepto de alumbrado público, de plazas, parques y espacios públicos. También permitir a las empresas eléctricas de distribución de forma más ágil recuperar recursos frente a daños en la infraestructura por parte de terceros, algo que no lo podían hacer y que resultaba en un problema para estas empresas. También regular la opción de servicio de carga de vehículos eléctricos, reducir efectos de pérdidas no técnicas por hurto de energía y mejorar las condiciones de seguridad jurídica en la operación e inversión de generación eléctrica para actores públicos y privados. Son los objetivos que tiene el proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea Nacional y del cual hoy día se trata el veto parcial enviado por el presidente de la República. Vamos en este momento a observar cómo avanza el registro de las y los asambleístas. Hasta el momento se han registrado 102 asambleístas. Esperaremos ya que en los próximos segundos se pueda informar desde Secretaría el número de parlamentarios que participarán en la respectiva votación. Una votación que se ha dividido en dos partes. Primero, el pronunciamiento de la Asamblea respecto a aquellos artículos que la Comisión propone se allanen. Esto significa aceptar e incorporar los cambios que han sido enviados desde el presidente de la República, mientras que la segunda moción será aquella que establece la ratificación del artículo 19 del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del servicio de energía eléctrica. La ratificación significa que el texto quede tal cual lo aprobó la Asamblea Nacional y que no se acoja de esta manera lo que plantea la observación que realiza el presidente de la República respecto a este artículo. Belkis. Sí, ya lo decía el asambleísta Esteban Albornoz, en su mayoría estas observaciones que ha planteado el presidente de la República, en su mayoría son de forma más que de fondo. En todo caso, en la parte relativa al análisis y razonamiento que consta en este informe que ha preparado la comisión sobre la objeción al artículo 3, se detalla lo siguiente. El presidente de la República, en su objeción parcial, argumenta que el artículo 3 del proyecto de ley se reforma el último inciso del artículo 24 que regula las autorizaciones a empresas estatales de la comunidad internacional. No obstante, se debe señalar que en las empresas estatales extranjeras deben constituir una sociedad concesionaria en Ecuador, tal como se encuentra previsto en la reforma al artículo 25 de la ley y por lo tanto deben obtener una concesión como título habilitante y no autorización de operación. Por esta razón, para mantener coherencia normativa, el tercer inciso del artículo 24 debe ser eliminado y su contenido agregado en el artículo 25 de la ley. Al respecto, la comisión considera que la propuesta del presidente de la República mejora la redacción y aclara el artículo propuesto, por lo que se recomienda al Pleno allanarse a la objeción parcial del Ejecutivo en el texto del artículo 3 del proyecto de ley con el siguiente texto. Artículo 3. Sustituyase el artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica por el siguiente. Artículo 24 de las empresas públicas y mixtas. El Estado, a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, podrá autorizar a empresas públicas creadas al amparo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, importación y exportación de energía eléctrica y servicio de alumbrado público general. Para el cumplimiento de estas actividades, las empresas públicas podrán celebrar todos los actos o contratos de adquisición de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios que consideren necesarios. El Estado, a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, podrá autorizar a empresas mixtas en las cuales tenga el Estado mayoría accionaria las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, importación y exportación de energía eléctrica y servicio de alumbrado público general en los términos previstos en la ley.
Su gestión se circunscribirá a la ejecución y desarrollo de proyectos y actividades que no puedan ser llevados a cabo por las empresas públicas conforme lo determine el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Diana, no sé si tienes el texto de la segunda objeción. Sí, la segunda objeción es el artículo 4. En la objeción parcial, el presidente de la República señala que a fin de guardar concordancia en la redacción y terminología utilizada en la ley, se debe sustituir la expresión empresas públicas de la comunidad internacional por empresas estatales de la comunidad internacional. Además, se afirma que la reforma elimina los incisos referentes al proceso público de selección, lo cual debe mantenerse como el texto de la ley vigente a fin de evitar una errónea interpretación de la misma. La Comisión considera que la propuesta del presidente de la República mejora y aclara la redacción del artículo planteado, por lo que se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional allanarse a la objeción parcial del Ejecutivo en el texto del artículo 4 del proyecto de ley con el siguiente texto. Artículo 4. Sustitúyase el texto del artículo 25 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica por el siguiente. Artículo 25. De las empresas privadas de economía popular y solidaria y estatales de la comunidad internacional, el Estado, por intermedio del Ministerio Rector de Energía y Electricidad, podrá delegar de forma excepcional a empresas de capital privado, así como empresas de economía popular y solidaria y empresas estatales de la comunidad internacional, y la participación en las actividades del sector eléctrico en cualquiera de los siguientes casos. 1. Cuando sea necesario para satisfacer el interés público colectivo general. 2. Cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas. O 3. Cuando se trate de proyectos que utilicen energías renovables no convencionales que no consten en el Plan Maestro de Electricidad. Para los dos primeros casos, la delegación de los proyectos que deben constar en el Plan Maestro de Electricidad se efectuará mediante un proceso público de selección conducido por el Ministerio Rector de Energía y Electricidad, que permita escoger la empresa que desarrolle el proyecto en las condiciones más favorables a los intereses nacionales. Para el tercer caso, el Ministerio Rector de Energía y Electricidad podrá delegar su desarrollo previo el cumplimiento de los registros los requisitos establecidos en la normativa pertinente. Las empresas privadas o de economía popular y solidaria y las estatales extranjeras que mencionan en este artículo deberán estar establecidas en el Ecuador de conformidad con la normativa correspondiente. El Estado, a través del Ministerio Rector de Energía y Electricidad, podrá delegar a través de un contrato de concesión las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, importación y exportación de energía eléctrica y servicio de alumbrado público general entre empresas estatales de la comunidad internacional. En este momento se anuncia el número de asambleístas presentes. 118 asambleístas están registrados para votar. El artículo 4, el artículo 6 y el artículo 7 de la objeción parcial presentada por el presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Se ha dado lectura ya desde Secretaría al contenido de la moción y comienza así también el registro de los votos. Son 118 los asambleístas presentes, 4 las opciones, el sí, el no, el blanco y la abstención. Hasta el momento ya han votado más de 30 asambleístas. Todos los votos hasta el momento que se han registrado son afirmativos. Recordar que nos encontramos en la votación del proyecto no vinculante de la objeción parcial a la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Este informe, existen 2 mociones. En este momento se vota la moción número 1, que es la que contempla aquellos artículos en los cuales la Comisión ha sugerido que la Asamblea Nacional, que el Pleno de la Legislatura se allane, es decir, que acepte las observaciones que fueron remitidas por el
presidente de la República en su calidad de colegislador. Son 66 ya los votos afirmativos. No, hasta este momento ningún asambleísta ha optado por votar en contra, tampoco en blanco, y tampoco se registran abstenciones. Félix. Sí, rápidamente continuamos revisando estas objeciones formuladas por el presidente de la República. La número 3 al artículo 6. Objeción 3 al artículo 6. El presidente de la República en su objeción parcial plantea que, con la finalidad de mantener coherencia en la redacción y terminología usada en la ley, es necesario corregir la expresión contrato de concesión que consta en el tercer inciso por título habilitante, considerando además que título habilitante contempla tanto las autorizaciones de operación como los contratos de concesión. La comisión considera que la propuesta del presidente de la República es coherente y mejora la comprensión del artículo propuesto, por lo que recomienda el allanamiento. Y finalmente, la objeción número 4 al artículo 7 del proyecto. En la objeción parcial, el presidente de la República manifiesta que el artículo 7 agrega un artículo enumerado en el que se desarrollan los casos para la terminación de la autorización de operación. Sin embargo, se debe considerar que el previsto en el número 2 revocatoria no es propiamente un caso de terminación, sino que es el acto mismo, acto administrativo a través del cual la administración decide dar por terminada la autorización. Por lo tanto, debe ser eliminado. Por otro lado, señala que el caso previsto en el número 6, abandono, consta como una de las causales de caducidad desarrolladas en el artículo 8 del proyecto de ley en análisis, por lo que debe ser eliminado a fin de evitar contradicciones o conflictos de aplicación normativa. Finalmente, respecto del número 8, referente a la quiebra, se afirma que es necesario mencionar que este sería aplicable solamente cuando se trata de empresas privadas o de economía popular y solidaria y no de empresas públicas, toda vez que la Ley Orgánica de Empresas Públicas no considera la figura de quiebra para empresas públicas. La comisión concuerda con el criterio señalado por el presidente de la República, por lo que recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional allanarse a la objeción parcial del Ejecutivo en el texto del artículo 7 del proyecto de ley. Estas son las 4 objeciones sobre las cuales ahora mismo el Pleno de la Asamblea Nacional se pronuncia en cuanto al allanamiento, es decir, acoge lo que fue observado por el presidente de la República en lo que tiene que ver con estos textos. Es la primera votación que se produce, la votación de esta primera moción que ha sido planteada. Diana. Y así vamos a revisar cómo avanza también la votación. De 118 asambleístas registrados, 112 ya se han pronunciado a favor de lo que propone la Comisión de Desarrollo Económico. Usted escucha Asamblea en Pleno en la transmisión de la sesión 706 del Pleno de la Asamblea Nacional. En este momento, el punto que se aborda es el informe no vinculante a la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Una vez se haya concluido con este punto, solo resta en agenda el informe que recomienda aprobar el Tratado de Extradición entre la República del Ecuador y la Federación de Rusia. Este es el punto que continuará una vez el Pleno de la Asamblea se pronuncie sobre el informe a la objeción parcial del presidente sobre la ley ya señalada. Recordar que antes de esto hubo otro punto que fue el proyecto de resolución para declarar el día 23 de junio como el Día Nacional de los Páramos. Una propuesta del asambleísta Luis Pachala, que luego de un pequeño debate recibió la votación respectiva. En esta votación hubo 121 asambleístas presentes, 120 lo aprobaron y también se registró una abstención. Revisamos nuevamente cómo continúa la votación. Solamente restan 2 asambleístas más por manifestar su voto, pero hasta el momento todos los votos son afirmativos. 116 de 118 asambleístas han votado a favor de la misma y luego vendrá la votación de la siguiente moción. La siguiente moción lo que establece es que se ratifique el Pleno de la Asamblea Nacional la ratificación del artículo 19 del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Es lo que ha propuesto la comisión.
Lo que señalaba el asambleísta Albornoz es que esta objeción parcial del artículo 19 del Ejecutivo del presidente de la República estaba abordando e incluía otros puntos que no fueron analizados en el Pleno de la Asamblea Nacional durante el trámite de este proyecto de reforma. Por lo tanto, se solicita que el Pleno considere ratificarse, es decir, mantener aquello que fue aprobado. Son las 15:15. Aprovechamos también para agradecer a usted que sigue esta transmisión especial que realizan los medios legislativos, tanto por la señal de la radio de la Asamblea, también por la señal de TVL, su televisión legislativa, y por las redes sociales. En las páginas de Facebook, tanto de la Asamblea Nacional como de TVL y de la radio de la Asamblea, usted podrá encontrar cómo se desarrolla esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Todavía también nos resta mucho más sobre el trabajo de la Asamblea durante este día, ya que recordemos existe otra sesión convocada para esta tarde que estaba convocada para las 15 horas, la continuación de la sesión 704 del Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos ya en pocos segundos a escuchar los resultados. Aún restan 2 asambleístas más por registrar su voto, pero hasta el momento todos los asambleístas que ya han votado han elegido la opción de aprobar la moción que fue presentada ante el Pleno. Belkis. Justamente lo que se somete a votación en este momento es la moción número 1. En cuanto al allanamiento a los artículos 3, 4, 6 y 7 de la objeción parcial presentada por el presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Ya lo habíamos advertido, existirían 2 votaciones, una por el allanamiento y otra por la ratificación en un texto inicialmente aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Allanamiento entonces a los artículos 3, 4, 6 y 7 de la objeción parcial presentada por el presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Avanza la votación, 118 asambleístas se registraron para el efecto y hasta el momento ya son 117 los votos afirmativos, 118 ya hay unanimidad y así lo va a confirmar el doctor Paco Ricaurte, prosecretario general de la Asamblea Nacional. Unanimidad en esta votación, no existieron votos negativos, tampoco votos en blanco ni abstenciones. Escucharemos la proclamación de resultados. Me permite informar que contamos con 118 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 0 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción número 1 acerca del allanamiento. Gracias, señor secretario. Siguiente moción, por favor. Sí, señor presidente. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta secretaría. Gracias. Vamos a nuevamente destacar que en total fueron 118 afirmativos, fue una decisión unánime del Pleno de la Asamblea Nacional respecto a la moción número 1. La moción número 1 que establecía o sugería el allanamiento a los artículos 3, 4, 6 y 7 de la objeción parcial presentada por el presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. En este momento ya se ha dispuesto desde la presidencia que la Secretaría registre la votación de la moción número 2. La moción número 2 establece la ratificación del artículo 19 de este proyecto de ley. Así que, como lo determina el procedimiento parlamentario, en este momento nuevamente se lleva adelante el registro de las y los asambleístas para proceder luego a la respectiva votación
de esta moción presentada por el asambleísta Esteban Albornoz, asambleísta que expuso, que estuvo a cargo de la ponencia del proyecto de ley que trabajó la Mesa Legislativa de Desarrollo Económico. ¿Qué es lo que se establece en este documento, en el proyecto no vinculante respecto al artículo 19? Dice lo siguiente: en cuanto al artículo 19 del proyecto de ley, el presidente de la República, en su objeción parcial, argumenta que respecto a la disposición general sexta referente a los bienes afectos, señala que estos bienes no pueden tener gravámenes. Por otra parte, se señala que la ley vigente es bastante rígida con respecto a los derechos de intervención de los prestamistas y la transferencia o cesión de los derechos de la concesión a terceros. De hecho, la transferencia de los derechos de la concesión o las acciones o participaciones en la sociedad del proyecto sin el consentimiento previo del ente rector de energía y electricidad se considera causa para rescindir unilateralmente de un contrato sin costo alguno. Bajo estas consideraciones, la Comisión no comparte con el criterio del Ejecutivo, ya que lo propuesto en la objeción parcial busca ampliar la regulación no solamente a los aspectos de la generación, sino a la transmisión de energía eléctrica, lo que requiere de un mayor análisis y debate al interior de la Comisión y de la Asamblea Nacional, en especial por las implicaciones y alcances que tiene el mismo sobre la estructura y funcionamiento del sector eléctrico del país, siendo necesaria una revisión más profunda del tema para efectuar cambios o reformas adicionales al marco legal vigente, por lo que se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional ratificarse en el texto del artículo 19 del proyecto de ley aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Belkis. Sí, de esa manera el texto quedaría así. Artículo 19, agréguese la siguiente disposición general sexta. Sexta, bienes afectos. Los titulares de títulos habilitantes otorgados conforme a las disposiciones de esta ley para obtener financiamiento para la ejecución de proyectos de generación podrán, previo a la notificación al ente concedente, establecer esquemas de financiamiento en los que se entregue como garantía los bienes inmuebles que comprenden el proyecto, que una vez que entre en operación pasarán a ser bienes afectos al servicio público de energía eléctrica. El concesionario tendrá un plazo improrrogable de 30 días para pronunciarse motivadamente sobre la pertinencia de dichos gravámenes. El titular del título habilitante es responsable de la provisión de flujos para los pagos que se determinen en los esquemas de financiamiento que llegaren a suscribir, y en el evento que no pudiere cubrir el monto del financiamiento otorgado, comunicará al ente concedente para que de manera inmediata y con el propósito de no suspender la ejecución de la obra, revocará o dará por terminado el título habilitante, según el caso, y entregará dicho título al financista para que éste continúe con el proyecto o, en su defecto, busque interesados en la ejecución del proyecto, situación que pondrá en conocimiento del ente concedente. Bajo ninguna circunstancia se suspenderá la ejecución de un proyecto para la prestación del servicio público de energía eléctrica. Es como quedaría finalmente este artículo, toda vez que la recomendación de la comisión a través de este informe es por la ratificación en el texto inicialmente aprobado tras el segundo y definitivo debate en el Pleno. Será justamente este tema el que se someta a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional con la votación de esta segunda moción planteada por el asambleísta Esteban Albornoz. Vamos a revisar cómo avanza el registro de las y los asambleístas. Se han registrado hasta el momento 109. Recordemos que la anterior votación de la moción número 1 se registraron 118. Asciende ya el número de asambleístas a 110, quienes se han registrado para poder participar en la respectiva votación. Como bien también lo señalaba Belkis, el asambleísta Esteban Albornoz, quien expuso este informe no vinculante elaborado por la comisión, destacó sobre todo que no existe ninguna afectación a los objetivos del proyecto de ley que aprobó la Asamblea Nacional. Por lo tanto, destacó nuevamente cuáles eran cada uno de estos objetivos de la reforma, siendo el principal permitir
permitir a los gobiernos autónomos descentralizados administrar los recursos de mantenimiento y mejora recaudados por concepto de alumbrado público, de plazas, parques y espacios públicos. También destacó el asambleísta que tampoco se afecta que el objetivo que permite a las empresas eléctricas de distribución de forma más ágil poder recuperar recursos frente a daños en la infraestructura por parte de terceros, y también la regulación de la opción de servicio de carga eléctrica de los vehículos que funcionan bajo esta modalidad, los vehículos eléctricos. Otro objetivo del proyecto de ley: reducir efectos de pérdidas no técnicas con hurto de energía, mejorar las condiciones de seguridad jurídica en la operación e inversión de generación eléctrica para actores públicos y privados. Estos objetivos de la reforma, sostuvo el asambleísta ponente Esteban Albornoz, no se veían modificados, alterados por la objeción parcial que presentó el presidente de la República y que fue tramitada en la Mesa de Desarrollo Económico, que preparó el informe no vinculante, que en este momento recibe ya el pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional a través de la respectiva votación. 115 asambleístas, 116 asambleístas ya registrados. Desde Secretaría General se debe informar el número oficial de asambleístas que participarán en la votación. En este momento se desarrolla, y si usted recién se engancha a la señal de los medios legislativos, nos encontramos en la transmisión de la sesión plenaria 706 del Pleno de la Asamblea Nacional en modalidad virtual. Esta sesión, que inició a las 12 horas con 44 minutos con la presencia de 121 asambleístas, que tiene en la agenda aún, una vez que ya se pueda resolver el informe no vinculante que se está tramitando, queda todavía el informe que recomienda aprobar el tratado de extradición entre Ecuador y Rusia. Escuchamos indicaciones que se da desde Secretaría. En consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, la moción número 2, respecto de la ratificación del artículo 19 del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Señores, y finalmente se dispone a la Secretaría General se efectúen los ajustes o cambios de forma que correspondan, así como, de ser el caso, se realice la codificación y o renumeración del texto final del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, previsto previo a su envío para su publicación en el registro oficial. Se pone, señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Bien, hemos escuchado al doctor Paco Ricaurte, prosecretario general de la Asamblea Nacional. En efecto, se pone ya en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción número 2 por la ratificación del artículo 19 del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Señalaba también el doctor Paco Ricaurte que finalmente se dispone a la Secretaría General se efectúen los ajustes o cambios de forma que correspondan, así como, de ser el caso, se realice la codificación y o renumeración del texto final del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, previo a su envío para su publicación en el registro oficial. Para esta votación se han registrado un total de 116 asambleístas. Recordemos que hace unos minutos, para la votación de la primera moción, estuvieron 118 legisladores registrados. Para esta segunda votación, 116. El proceso ha comenzado ya. Hasta este momento, de las 4 opciones que tienen a disposición los legisladores, el voto positivo, el voto negativo, el voto en blanco y la abstención, se ha hecho uso de 2 opciones. En su gran mayoría, el voto afirmativo se impone, ya son 90 los votos positivos y de momento una abstención. Diana.
Así es como avanza la votación al interior del Pleno de la Asamblea Nacional. Dábamos cuenta además que parte de esta sesión plenaria y con la que culminaría la misma es el informe que recomienda aprobar el Tratado de Extradición entre la República del Ecuador y la Federación de Rusia. Ya en pocos minutos conoceremos si finalmente se va a abordar o no este punto que comprende la sesión plenaria 706, ya que convocado también para esta tarde está la continuación de la sesión 704 del Pleno de la Asamblea Nacional. Esta sesión iniciará con el desarrollo del segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. También para esta sesión plenaria se encuentra en agenda el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de economía circular inclusiva, el informe sobre la solicitud de indulto humanitario del señor Osvaldo Darío García Macías, el informe que recomienda la ratificación del acuerdo entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal sobre el impuesto a la renta. También otro punto en el orden del día de la sesión 704 es el informe para segundo debate del proyecto de ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social, de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional. El informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y como último punto de la sesión 704 se encuentra el proyecto de resolución que condena y rechaza el alza en el arancel consular y diplomático, afectando enormemente los bolsillos de la comunidad migrante ecuatoriana. Son aquellos puntos que están previstos para la sesión 704, también convocada para este jueves 6 de mayo. Son las 15:31. Observamos cómo avanza la votación. Ya lo indicaba Belkis, 116 asambleístas se registraron para participar en la misma. Hasta el momento, 112 han votado a favor de la moción presentada, 113 ya votos afirmativos y también se registra una abstención, con lo que restarían solamente 2 asambleístas más por consignar su voto y conoceremos cuál es el resultado oficial. Pero hasta el momento ya el resultado advierte que se aprueba la moción que fue presentada al Pleno. Belkis. Sí, de 116 legisladores registrados, 113 son los votos afirmativos, 0 negativos, 0 votos en blanco, 1 abstención. Se ha sumado ya un voto positivo, son 114. Resta un voto por consignarse y con ello tendremos ya los resultados oficiales desde la Secretaría General. Así quedaría ya superado este punto, todavía queda uno más pendiente, deberemos conocer por parte del presidente de la Asamblea Nacional si en efecto se dará trámite a ese último punto previsto en agenda o si en su defecto quizá esta sesión pueda quedar suspendida para dar paso a la reinstalación de la otra sesión que estaba prevista para esta tarde. Eso en todo caso lo vamos a conocer más adelante, según disponga ya el presidente de la Asamblea Nacional, ingeniero César Litardo. Nos encontramos en la votación de la moción número 2 por la ratificación a un texto inicialmente aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional en torno a este proyecto de ley que reforma la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. 114 se mantiene en este número el número de votos afirmativos, justamente votos que respaldan la ratificación del texto y 1 abstención. Insistimos, todavía falta por conocer cuál será el pronunciamiento respecto del último voto que está pendiente y con ello tendremos ya la oficialización de resultados. 15:33. Nos encontramos en el desarrollo de la sesión del Pleno número 706,
bajo modalidad virtual, que ustedes la siguen aquí a través de Asamblea en Pleno por la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional. Nos pueden seguir también con el Minuto a Minuto en Twitter, en Facebook Live y la página web www.asambleanacional.gov.es. Todavía transcurren unos segundos, unos minutos, hasta conocer finalmente los resultados oficiales. No obstante, podemos advertir que con este resultado preliminar existieron ya los votos suficientes para respaldar la moción número 2 planteada por el asambleísta Esteban Albornoz. Diana. ¿Y qué significa el ratificarse? El ratificarse, como ya lo habíamos indicado, significaría que el artículo 19 del proyecto de ley queda tal cual lo aprobó el Pleno de la Asamblea Nacional. Este artículo lo que sostiene es agregar en la disposición general sexta del mismo lo siguiente: los bienes afectivos, los bienes afectos, los titulares de títulos habilitantes otorgados conforme a la disposición de la ley, pero vamos a tener que culminar con esta lectura porque ya existen los resultados. Contamos con 114 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco, 2 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción de ratificación propuesta por la comisión. Teníamos ahí los resultados: 114 votos afirmativos, Gracias, señor secretario. 2 abstenciones. Siguiente punto, por favor. Se ha solicitado desde la Presidencia de la República que se dé paso al siguiente punto en la agenda. Ya escucharemos al prosecretario general indicar cuál es. Informe que recomienda aprobar el tratado de extradición entre la República del Ecuador. Sí, se indica desde la Presidencia de la Asamblea Nacional dar paso al siguiente punto. Vamos a escuchar al doctor Paco Ricaurte. Recalcar que